Daros las gracias por estar aquí. Esta es la cuarta conferencia del ciclo de las otras profesiones de los ingenieros de caminos. La quinta. Me hacen corta. Y bueno, nos vamos a dedicar hoy al sector de la consultoría. Miguel Ángel Núñez va a ser el que coordine la actividad y lleve la entrevista. Y bueno, pues ya os va a presentar a nuestros invitados y ya pasamos adelante. Podéis hacer preguntas a través del chat, que las va recibiendo Miguel Ángel, y luego se las trasladará junto a las que enviasteis por correo a nuestros invitados. Muchas gracias por venir. Bueno, y al final os mandaremos un correo justo cuando estemos acabando con una pequeña encuesta, que os agradeceríamos mucho que rellenarais, porque nos sirve a nosotros pues, para ir mejorando la actividad. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias al colegio por hacer este evento posible, que ya es la quinta charla de la serie de las profesiones de los ingenieros de caminos. Y gracias a Santiago García Póveda y a Marcelo Santiso por participar hoy, ¿no?, en esta charla. Y a todos vosotros que nos estéis siguiendo por el interés en el tema de hoy, que es la consultoría de estrategia. Como en las anteriores charlas, el formato es de una entrevista. Estaremos conectados Santiago, Marcelo y yo. El resto tendrá el audio en off y el vídeo desconectado. En esta charla conoceremos la experiencia de Marcelo y de Santiago en el sector de la consultoría de estrategia, su visión sobre el papel que los ingenieros de caminos pueden tener en ese sector y las oportunidades profesionales que éste puede ofrecer a los profesionales de nuestro ramo. Todos, como ya he dicho, salvo Santiago, Marcelo, Francisco y yo, estaremos con audio silenciado y a lo largo de la charla intentaremos pues, responder varias de las preguntas que ya nos habéis trasladado en el formulario de inscripción y otras que formuléis en el chat. El chat siempre está activo y al final habrá un turno de 15-10 minutos en el que le podré lanzar preguntas a Santiago y a Marcelo y ellos pues, podrán resolver cualquier duda relacionada con el sector de la consultoría. Para aquellos que no conozcáis a Santiago, Santiago cuenta con la doble titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y de Ingeniería Civil por la École de Ponts de Paris Tech y también tiene un MBA por la Universidad de California, Berkeley. Prácticamente tras terminar la carrera en la escuela y algunas experiencias en el sector de la construcción, Santiago se une en 2011 a McKinsey, donde ha participado en proyectos en una variedad de sectores, el de bienes de consumo, movilidad, retail, electrónica y asegurador. Y seguro que me dejo alguno. Ha estado en varios países, Alemania, Brasil, México, Portugal, todo un trotamundos, y ha pasado pues, por varios roles en la consultoría, ¿no? Desde analista, asociado en prácticas, asociado y actualmente es Engagement Manager en la oficina de Madrid. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros y muchas gracias por invitarme a participar en esta charla de hoy. Bueno, gracias a ti por dedicarnos una hora de tu tiempo para compartir tu experiencia con todos los interesados y colegiados. Y en cuanto a Marcelo, para aquellos que no conozcáis a Marcelo Santiso, también es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de La Coruña. Cuenta con un máster en sistemas de energías renovables por la Universidad de Edimburgo, posgrado que realizó siendo becario de la Fundación Barrio de la Maza y también cuenta con un MBA por INSEAD. Tras una estancia en la Comisión Europea en la Dirección de Movilidad y Transporte, trabajando en temas relacionados con el empleo de combustibles alternativos en el sector del transporte, se une a Boston Consulting Group en 2013, donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria en las oficinas de Madrid, Bogotá, Londres y actualmente Barcelona. Vamos, que no se quede atrás con respecto a Santiago. Y ha participado en proyectos también de muchos sectores, energía, private equity en el Reino Unido y últimamente está trabajando en proyectos sobre tecnología y digitalización como Project Leader desde la oficina de Barcelona. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Miguel Ángel, y muchas gracias por invitarnos. A ver si podemos hablar de algo interesante y a ver si conseguimos que a más ingenieros de caminos le interese, le tire un poco el mundo este de la consultoría de estrategia. Seguro que sí. A mí me gustaría empezar charlando sobre vuestra trayectoria antes de llegar a consultoría y cómo fue vuestra entrada en consultoría, cómo os llegó la oportunidad, por qué os decantasteis, qué os llamó de ese mundo y qué os ha llevado en definitiva, a interesaros por ese sector y a hacer una carrera tan brillante, ¿no? Pero ¿cómo empezó?
cómo empezó todo. Empezamos contigo, Santiago, ¿te parece? ¿Nos cuentas? Perfecto. Sí, sin problema. Por mi parte, la consultoría no era algo que estuviese para nada presente en la Escuela de Madrid. Entonces, no era algo que yo hubiese considerado durante la carrera. Sin embargo, cuando me fui a París, sí que era algo que mis compañeros de allí estaban valorando. Y tuve la oportunidad de, durante unas prácticas en Cintra, estando en Polonia, vi que a mí me llamaba más la parte de negocio que la parte puramente técnica. Hablando con la gente con la que trabajaba allí, mis preguntas eran más sobre el funcionamiento del modelo económico-financiero de la concesión, sobre cómo funcionaba el peaje en sombra, cómo se iba a financiar todo aquello, más que la parte puramente del funcionamiento pues, de los drenajes o del firme o de las estructuras. Y en una conversación con el que estaba de responsable allí de la concesión, él me dijo, oye, por las preguntas que me estás haciendo y las cosas de las que hablamos, me parece que te interesa el mundo de los negocios casi más que el de la ingeniería. No sé si alguna vez te has planteado entrar en consultoría. No sabía muy bien ni lo que era. Y él tenía 2 hermanos trabajando pues, casualmente en McKinsey en Madrid. Me contó un poco cómo funcionaba y en concreto recuerdo que me dijo que para entrar les habían preguntado 10 razones por las que las tapas de alcantarilla eran redondas. Me pareció surrealista, o sea, no entendía muy bien. Me llamó muchísimo la atención. Eso ya no se pregunta, no sé si en su momento lo preguntaron, pero a mí me llamó la atención y me puso, la curiosidad me hizo investigarlo y la verdad es que la posibilidad de aprender sobre muchos sectores, muchas funciones y conocer el mundo de la empresa me atrajo desde el principio y entonces yo en sexto de carrera, que además coincidía que era 2010 y las oportunidades en ingeniería en ese momento no es que abundasen, pues me interesé por esto y entré directamente en consultoría recién salido de la escuela. Muy bien. Y Marcelo, en cuanto a ti, ¿cómo te llegó la oportunidad? ¿Cómo fue tu periplo? ¿Pasaste por la Comisión Europea? Y me Pues sí, imagino que te llamó en algún momento. sí, mi historia fue un poco diferente, pero en el fondo parecida. Eso, después, al terminar la carrera, después de haber estado de prácticas en construcción, en temas más de investigación también, me fui a hacer el máster de energías renovables a Edimburgo, porque hice el proyecto de fin de carrera de un parque eólico, me pareció muy interesante, tuve la oportunidad de hacer esta beca allí. Y en este máster tenía como una parte más económica de los sistemas de financiación de las renovables en los distintos países. Me puse a hacer como modelos de rentabilidad de distintas inversiones y tenía la parte más técnica de electrotecnia, cómo funcionan los motores de los aerogeneradores, etcétera. Y vi que la parte que más me interesaba claramente era la parte más como de negocio. Y entonces allí tenían como una especie de business school y ahí un día organizó una charla McKinsey, en este caso, para contar las oportunidades que había y así. Y dije, hombre, esto me parece muy interesante. Tendré la oportunidad de ver distintos sectores y parece que me gusta más cuando tengo que hacer algún trabajo así, le pongo más ganas a los que son de la parte más económica, modelo de negocio, etcétera. Entonces, ahí fue un poco cuando me empezó a picar la curiosidad. Sin embargo, la parte de energía me seguía como tirando bastante y no me veía haciendo pues, un proyecto en banca o un proyecto en una telco o así. Y coincidió que unos amigos de mi Erasmus, que casualmente empezaron en McKinsey justo al mismo tiempo que Santiago, pues estuve un día cenando con ellos y tenía un amigo que estaba en BCG en Madrid y me decía, ostras, que en BCG pues hacemos un montón de proyectos de energías, muchos de renovables en aquel momento y jala, pues esto a lo mejor como que tiene sentido. Y entonces fue un poco ahí cuando empecé a aplicar. Lo que pasa es que quería pasar por la Comisión Europea porque siempre tuve como el gusanillo este del sector público y entonces decidí, digamos, aplazar la entrada un poco para pasar por la comisión y justo de ahí ya me fui a la comisión, digamos, con la idea de empezar en BCG a la vuelta. Y ya directamente terminaste tu estancia en la comisión y te uniste a McKinsey, ¿no? Exacto. A BCG y antes de... Sí, antes de eso... A Boston. Exacto, a Boston, a la competencia y sí, antes de esto me fui un par de meses de viaje por Sudamérica con uno de los que está escuchándonos por aquí, que habló hace un par de semanas sobre su rol en el Banco Mundial, pero sí, ya estaba, digamos, cuando fui a la Comisión Europea ya estaba cerrado lo de volver a Boston después, unos meses más tarde. Muy bien. Contadnos qué es la consultoría de estrategia, porque seguro que hay muchos ingenieros
o recién salidos de la escuela o incluso ya senior, que no saben claramente qué es, a qué proyectos os dedicáis, cómo ayudáis a las empresas, o sea, cuál es vuestra labor. ¿Podríais explicar un poco, yendo desde lo general, ¿no?, qué es la consultoría de estrategia, los servicios que prestáis a las empresas, en qué proyectos, a lo particular, que ya es vuestro rol, ¿no?, ya probablemente centrado en un vertical, ¿no?, ya especializado, qué es la consultoría? Podemos empezar contigo, Marcelo, si quieres, siguiendo. Venga, pues a ver, un poco la idea teórica original de cómo empezaron BCG, McKinsey y estas consultoras de estrategia, lo típico sería para ayudar al management de las empresas, al CEO, al director de estrategia o así, a elaborar un poco la visión estratégica de la compañía, idealmente de una forma como bastante rigurosa, basada en muchos análisis, en traer mejores prácticas de otros sitios, para guiar un poco, oye, qué debería hacer la empresa en los siguientes 3 años, en los siguientes 5 años, tipo, vale, pues enfócate en lanzar estos productos o vete a estas geografías y estos son los economics que hay detrás y las razones por las que estos mercados son interesantes, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un poco como la idea original y lo que era antes, pues prácticamente todos los proyectos. Lo que pasa es que yo creo que en los últimos años ha ido evolucionando bastante y esto ahora pues igual representa, no sé si el 30% o algo así, y se ha ido abriendo a temas muy diferentes, tipo cuál debería ser la estrategia tecnológica de esta empresa, cómo debería lanzar su app al mercado esta empresa, cómo esta empresa debería incluso lanzar su startup para que si alguien disrumpe este mercado sean ellos mismos. Entonces, es un poco la visión original es esto de ayudar al top management a encauzar la estrategia de la empresa basado en traer conocimiento de otros sitios y análisis como muy rigurosos que ellos en el día a día no tienen equipos o gente que los hagan y tampoco son ejercicios que tengan que hacer todos los meses, por lo tanto tampoco tendría mucho sentido para muchas empresas tener esto en su casa y lo que pasa que a partir de ahí pues se va abriendo ya a otros proyectos en unidades de negocio más pequeñas o temas más digitales o un poco de todo casi a día de hoy. ¿Metéis también incluso en la ejecución de esa estrategia? Dentro Pues de... esto hay veces que más y hay veces que menos. Algo bastante típico es que a lo mejor pues haces un proyecto de estrategia durante 3 meses con un equipo bastante grande de a lo mejor 5 o 6 personas y si la ejecución no parece que esté muy controlada o el cliente no tiene un equipo específico dedicado a controlar que lo que se ha dicho que se va a hacer se haga, a veces nos quedamos pero con un equipo más pequeño, quizás de 2 o 3 personas, para ir controlando que todo avanza y si algo, digamos, se desencarrila, pues ayudar un poco a encarrilarlo. A veces pasa eso, otras veces es cierto que contratan a otro tipo de consultoras que aseguren que esta ejecución pasa en vez de a nosotros. Es decir, os ponéis la chaqueta de la empresa de vuestro cliente durante unos meses, les ayudáis y luego vuelta a empezar, ¿no?, con otro proyecto. Exacto. Esto es lo más típico. Muy bien. Santiago, no sé si quieres añadir algo. Yo creo que Marcelo lo ha explicado bastante bien. Lo ha explicado muy bien. De hecho, yo lo que iba a decir es que era la pregunta del millón, que yo en casi 10 años trabajando en consultoría, no sé si a mis padres he sido capaz de explicárselo todavía. Como estaba escuchando por ahí, yo creo que con la explicación de Marcelo seguro que lo ha entendido incluso mejor de lo que yo se lo he explicado muchas veces. Creo que al final es eso, el punto es ayudar a las empresas con las necesidades que más le preocupen y creo que ha requerido una transformación importante porque las razones por las que nos contratan y lo que nosotros aportamos a esas empresas ha variado mucho. O sea, hace 60 años o 100, cuando empezaron, el acceso a información era algo que faltaba mucho. Entonces, el aportar conocimiento de lo que se estaba haciendo en otras áreas era un factor diferencial y necesario para mejorar la eficiencia de las compañías. A día de hoy eso con Internet ya no es tan problemático. Después podía ser que lo que aportábamos era pues una capacidad, porque a lo mejor tampoco había tanta gente que hubiese tenido una formación en un MBA, en una formación de negocios. A día de hoy existe una formación generalizada también muchísimo mayor. Y al final creo que las cosas que quedan a día de hoy son, una visión independiente que siempre aporta al management de una compañía, porque al final dentro de la compañía existen intereses y todo el mundo pues, tiene su opinión y su historia, y entonces que venga alguien de fuera que pueda darte una opinión independiente siempre aporta. Y cada día más lo que empezamos a aportar ya no es solo trabajo, que era otra de las labores que, como bien decía Marcelo,
pues al final no necesitas gente que esté ahí a tiempo completo haciendo ese proyecto que haces cada 2 o 3 años, pero ahora lo hacemos desde un punto de vista cada vez más especializado. Creo que la consultoría de estrategia se ha ido especializando en los últimos años y a día de hoy tenemos perfiles muy digitales, perfiles de gente muy de operaciones, perfiles de puramente de transacciones de adquisiciones y fusiones. Entonces, se ha ido especializando para crecer y dar un servicio más adecuado a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Es decir, vosotros, digamos, tenéis una capacidad de análisis y de conocimiento y de saber hacer, ¿no? Al final, de saber entender un negocio que cedéis a las empresas, ¿no? Alquilan, digamos, los cerebros de los consultores, ¿no? Para que les den una visión a veces distinta, independiente de las opciones que tienen y de lo que deben hacer. Y ya se ha ido especializando hasta el punto que hay, oficinas especializadas o partes de oficinas especializadas en determinadas industrias, ¿no? Y a esas industrias, pues os dedicáis servicio, le vendéis pues vuestra capacidad de análisis cuando la necesitan, ¿no? Proyectos, bueno, que ellos lanzan. Me imagino. Nuestra capacidad de análisis y experiencias. O sea, al final creo que no es solo la capacidad de análisis, gran parte del valor viene en que casi de cualquier tema levantas el teléfono y encuentras a alguien que lo ha hecho en Australia y que sabe cómo enfocar ese problema, porque no te va a compartir nada que sea propiedad intelectual del proyecto anterior, pero sí te va a ayudar a cómo enfocar ese problema, va a tener una conversación con el cliente sobre cuáles son los puntos clave y los factores más importantes, y eso aporta muchísimo valor a las empresas, el poder tener acceso a gente con experiencia concreta en el tema que en ese momento les ocupa. Sí, por ejemplo, yo justo el proyecto que estoy haciendo, que es un proyecto muy cortito, que el cliente quiere transformarse un poco a lo largo de todo el negocio, pues están presentes en más de 15 países y tienen mucha gente haciendo labores de finanzas, labores de recruiting administrativas en todos estos países, y entonces están planteándose llevarse todo esto pues a una única localización donde los sueldos sean un poco más bajos. Y nosotros, ¿cómo se hace esto? Entonces nosotros, pues eso, es levantar el teléfono un poco y te aparece un experto belga que ha hecho esto exactamente durante los últimos 5 años, 15 veces para otras empresas similares o no similares. Entonces, rápidamente en una conversación con él tienes muy claro cómo estructurarlo y cómo decirle al cliente, vale, lo que tenemos que analizar son estas funciones que hace esta gente, quién puedes llevar, sí o no, qué pros, qué cons, cuáles son los costes típicos. Entonces, le ayudas como a acelerar un proceso que en base a investigación a ellos o a nosotros, si no tuviésemos estos expertos, nos llevaría muchísimo más tiempo. Es decir, sois firmas globales, tenéis gente trabajando en multitud de industrias, en multitud de localizaciones, y siempre hay alguien al que podáis llamar para saber lo que se ha hecho en determinada empresa, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y ese conocimiento se lo transferís a vuestros clientes, ¿no? Y le aconsejáis, ¿no? Es una función consejera, ¿no? Al final para las empresas. Sí, yo creo que esto es como el gran resumen, es aconsejar a las empresas un poco en cualquier cosa que necesiten casi. Bueno, y luego que os hagan caso, ¿no? Para que tengan éxito. Muy bien. Oye, contadnos cómo se trabaja en consultoría, porque, vamos, seguro que hay muchos que no sabemos, me meto dentro, cómo se trabaja dentro de un equipo. O sea, ¿cómo trabajáis? ¿Cómo se organiza un proyecto? Por ejemplo, cualquiera de los que hayáis estado recientemente. Me imagino que hay un líder de proyecto y luego por debajo hay, pues, diversidad de roles, ¿no? De apoyo, otros directamente implicados en el proyecto. Contadnos un poco cómo trabajáis. Si quieres, Santiago, te cedemos el testigo y nos cuentas. Sí. Al final, los proyectos tienen una estructura y un enfoque que es muy particular. O sea, cada uno tiene su estructura y su enfoque. Es muy difícil generalizar. Pero en cuanto a roles, sí que hay siempre un jefe de proyecto, que es, digamos, una persona dedicada al 100% al proyecto y que es quien coordina al resto del equipo. El resto del equipo suelen ser asociados o analistas, dependiendo de la antigüedad que tengan. Lo cual, la principal diferencia ahí es el nivel de autonomía que tengan en la gestión de un frente de trabajo propio. Y luego, a día de hoy, en ese proyecto se pueden incorporar especialistas, ya sea, pues, como bien decía Marcelo, si ahora estamos hablando del lanzamiento de una app, pues tendrías a un responsable de diseño, meterías a alguien
de gestión de Agile para el procedimiento y para que la dinámica de trabajo sea buena. Puedes meter a alguien de tecnología para asegurarse que eso integra bien dentro de los sistemas. O sea, tienes los perfiles necesarios para que ese proyecto se lleve a buen puerto. Y luego, por encima, normalmente tienes a un responsable de proyecto, que es director de proyecto, que suele ser un socio, y a un responsable de cliente, porque dentro del cliente puede haber múltiples proyectos y entonces es el que tiene la relación, digamos, al más alto nivel. El equipo está dedicado al 100%, los directores y responsables de cliente tienen una dedicación parcial porque tienen más de un proyecto y al final dentro del equipo dedicado al 100% la cultura de trabajo es de una colaboración absoluta. O sea, el funcionamiento es de equipo 100%, en el que el jefe de equipo, digamos, que organiza un plan de trabajo que normalmente va a incluir una etapa de recolección de información, entrevistas, diagnóstico, depende del contexto, pero en la que entiendes muy bien la situación de partida, porque uno de los puntos claves es que no traemos, cuando decimos que hablamos con expertos, no es para traer una solución que es sin conocerte tienes que hacer A, B y C, no, o sea, necesitas una fase de entendimiento importante, luego una etapa de análisis y una etapa última, digamos, de comunicación, que es la que es importante, como bien decías, para que hagan o perciban el valor de lo que estamos recomendando y puedan llevar a cabo nuestras recomendaciones. A día de hoy, también, como bien decía Marcelo, cada vez más hay una fase de ejecución en la que incluso pues, participas con ellos de la siguiente etapa. Y eso es un poco cómo se estructura a nivel de etapas y a nivel de roles el trabajo. Me imagino que la relación es de tú a tú, de colaboración con el equipo gestor de vuestros clientes. O sea, trabajéis en equipos, pero con los equipos directivos de vuestros clientes. Totalmente. También hay proyectos en los que es una relación más independiente, en la que trabajamos de manera más autónoma y lo que tenemos es un punto de contacto para transmitir nuestra perspectiva, y hay proyectos en los que trabajamos en un equipo conjunto. Yo he tenido algún proyecto en el que he estado yo como jefe de equipo con un analista y en el equipo había 9 personas del cliente trabajando como si fuesen analistas del equipo. O sea, éramos 10 en el equipo. Solo uno venía de nuestra empresa y la gestión es exactamente la misma, es definir un plan de trabajo, un entregable final, repartir frentes de trabajo, cada uno responsable de una tarea y análisis y comunicación. Me imagino que eso funciona incluso mejor, ¿no? Cuando trabajas con equipos internos implicados, sobre todo para luego que la ejecución se realice, ¿no? Siempre es más fácil convencerlos si han sido partícipes. Marcelo, ¿quieres añadir algo? Me imagino que en Boston, similar, ¿no? Las consultoras trabajan muy parecido. Sí, sí, prácticamente lo mismo. A nivel de estructura de expertos, de especialistas en distintas áreas, que como decía Santi, cada vez es más importante porque se van haciendo proyectos distintos y entonces son muy parecidos. Después, como decíais, la involucración con el cliente depende mucho del tipo de proyecto. Yo, por ejemplo, cuando hacía proyectos más para fondos de inversión, de aconsejarles si esta empresa era una buena inversión o no, pues tienes mucha menos relación con el cliente y a lo mejor tenías una llamada de media hora o una hora al día para decirle cómo vas avanzando, mientras que en el proyecto que estoy trabajando ahora, que tenemos como 6 módulos y en cada uno de estos módulos pues hay 3 o 4 analistas del cliente y hay como otro project leader por parte del cliente que trabajamos los dos como si fuésemos casi de la misma empresa. Muy bien. Cuéntame, Marcelo, para seguir contigo, ¿cómo ha sido la progresión dentro de Boston, ¿no? ¿Cómo, o sea, habéis empezado como analista o, bueno, quizás tenga un nombre distinto, ¿no? En las empresas, sí. Pero bueno, empiezas de analista de negocio y ahora ya estáis uno como Engagement Manager y otro como Project Leader, ¿no? ¿Cómo es Sí, que es lo mismo también. Pues por ponerles nombres chulos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es esa progresión? Sí, pues creo que está muy estructurado, muy baremado, ¿no? Sí, realmente, vamos, no hay mucho margen. En Boston, el nivel analista que se llama asociado, pues dura como unos 3 años más o menos, dependiendo de la oficina y si lo haces un poquito mejor, pues quizás unos meses menos. Y después de estos 3 años es muy típico que la gente se vaya a hacer un MBA que te suele sponsorizar tu empresa para hacerlo, ¿no? Entonces yo estuve los primeros 3 años en la oficina de Madrid, en el medio de los 3 años estuve casi un año
en Colombia por un proyecto que surgió allí, después me quedé allí un poco más. Después hice el MBA y a la vuelta del MBA te vuelves consultor, que se llama para nosotros, creo que se llama asociado en McKinsey, que básicamente haces lo mismo que antes, pero con un poco más de autonomía. Y después de hacer esto, pues en torno a 1 año y medio, 2 años, el siguiente nivel es el de gestor de equipo, que bueno, para mí es como el gran cambio, que en vez de ser tú el que haces todos los análisis, todas las slides, pues ya pasas más a llevar un poquito más la dirección del proyecto y ayudarle a los asociados y a los consultores a ver por dónde tienen que tirar y a ver por dónde hay que seguir. Entonces, esta ha sido un poco la progresión hasta ahora y después hacia arriba está también como muy estructurado de seguir, pues son otros 2 años de gestor de proyecto y después el siguiente nivel que es como principal y socio. Entonces no hay mucho margen aquí, esto... Muy similar, me imagino, Santiago. Y en ese camino me imagino que hay cierta transición, o sea, pasáis de realizar análisis y ser el input de otros, ¿no? Que al final hacen digamos, integran todo ese análisis para darle la solución, aconsejarle al cliente. Y ahora ya llegáis a un nivel en el que tenéis un equipo de consultores a vuestro cargo, en el que sois vosotros lo que integráis todo su trabajo, ¿no? De análisis, de sugerencias, de estudio de la empresa, ¿no? Y de definir la estrategia. ¿Es así, Santiago? Tal cual, tal cual. O sea, la transición, yo creo que, como bien dice Marcelo, de analista asociado de la fase primera a la segunda no hay tanto cambio. El cambio importante es en el momento en el que llegas a llevar un equipo. El tipo de trabajo que haces es muy diferente y ese es el cambio que ambos hemos dado. Yo ahora estoy empezando a partirme entre varios proyectos y vuelve a ser otro cambio que ya de repente no estás ni dirigiendo a los que hacen, sino hablando un par de veces al día con la gente que lleva a los que están haciendo el proyecto. Entonces, cada vez te vas viendo como que vas teniendo menos control sobre lo que pasa en el proyecto, pero porque vas teniendo que tener otro rol en la gestión del cliente más a largo plazo, en la gestión del grupo, digamos, empiezas a participar de la gestión de la propia consultora. Entonces, pasas de una gestión micro del proyecto a una gestión mucho más macro de la empresa. Y ese cambio, pues entiendo que pasa en cualquier empresa. O sea, tú empiezas con un tema más pequeñito y según vas subiendo, lo que vas gestionando son temas más amplios y, por tanto, con menos control directo sobre los temas pequeños. Y eso requiere un aprendizaje, como en todos lados. Y mayor relación con el cliente. Una labor quizás más con un cariz más comercial. Distinta. Creo que la relación con el cliente desde el día 1 es muy intensa. En un principio es con unos clientes un poco más junior y es mucho más en la parte del entendimiento de la situación de partida, el coger información y empiezas a presentar desde muy pronto. Después lo que empiezas es a tener un poco más un rol, digamos, casi de consejero de la empresa, de ser un poco el que los conoce, tiene una relación a largo plazo, va entendiendo cuáles son las necesidades que van surgiendo y ir trabajando con ellos, pues cuál es la mejor manera de apoyarles. Muy bien. Y bueno, ahora nos están viendo pues profesionales de distintos campos, ¿no? Pero sobre todo ingenieros de caminos, ¿no? Ya que este es nuestro colegio. Y me gustaría preguntaros qué habilidades de un ingeniero de caminos, pensad en alguien junior o alguien recién salido de la escuela, es decir, que esté todavía por aprender muchas cosas y por madurar, ¿no? ¿Qué habilidades de un ingeniero de caminos creéis que son útiles en la consultoría de estrategia? Santiago, ¿tú qué dirías que se valora de un ingeniero dentro de consultoría? ¿Qué podéis aplicar? Yo creo que hay unas cuantas que a todos nos vendrían a la cabeza, como podría ser la capacidad analítica, capacidad de trabajo, porque evidentemente nadie se saca esta carrera sin haber trabajado, atención al detalle y por la parte numérica. Pero la verdad, las que yo probablemente más destacaría sería la capacidad, casi diría, de ingenio, de ingeniero. Al final es una carrera en la que no existen problemas tipo. O sea, tú te enseñan ciertas herramientas, llegas al examen y lo que te encuentras es algo que no habías hecho nunca jamás, un problema similar. Y lo que tienes es que encontrar la manera de atacar un problema distinto con las herramientas que has aprendido durante el año. Entonces, esa capacidad de estructurar y aprovechar herramientas que tienes
que no aplican perfectamente, pero que sabes cómo tocarlas para que realmente saquen la solución. Eso es lo que hacemos en nuestro día a día. Tú coges la experiencia de 4 o 5 sitios, no encaja del todo bien, pero tienes que entender bien esta situación y ver cómo lo aplicas para salir a cabo con una solución que encaje y que sea la apropiada para este caso concreto que tienes delante. Entonces, creo que realmente desde que entramos en la carrera nos llevan preparando para lo que hacemos Marcelo y yo. Tenemos ventaja respecto a todos los demás. Bueno, al final me has dicho que el ingenio, ¿no? Es lo que sirve, ¿no? Que al final son las neuronas, ¿no? Pues si tenéis que resolver problemas, pues qué mejor que tener ingenio. Y Marcelo, me imagino que coincides con Santiago en su análisis. ¿Quieres Sí, sí. añadir algo? No, ¿Sí? 200%. De hecho, me gusta mucho la analogía que ha hecho y es un poco cuando ibas a estos exámenes de cálculo numérico en primero, así que dices, vale, he aprendido todas estas cosas y ahora me están contando algo que no tiene nada que ver, a ver cómo pongo estas cosas juntas para poder dar respuesta a este problema que me plantean, ¿no? Y después, obviamente, las más típicas de capacidad de estructurar, capacidad de cálculo, capacidad de sacrificio, pues ayudan mucho, pero totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Santi. Pues Marcelo, le doy la vuelta a la pregunta y te pregunto qué crees que deberían mejorar los ingenieros de caminos para ser mejores consultores. ¿Qué habilidades o qué lagunas crees que tiene un ingeniero en general, no? ¿Sabes? Hay muchos ingenieros e ingenieros, ¿no? Pero ¿dónde crees que deberíamos poner el foco para mejorar? Venga, pues te cuento las que me han ido diciendo a mí a lo largo de los años y que le he visto a algunos de los de mis equipos también que son ingenieros de caminos. Y creo que el hecho de tener tanta atención al detalle y ser tan analíticos a veces nos hace querer encontrar la respuesta perfecta, como yendo a la tercera derivada, y no estamos cómodos dando una recomendación o una respuesta en donde no tenemos todo tan atado. Entonces, esto creo que a veces nos impacta a la hora de comunicar y no mostrar como tanta seguridad o complicar un poquito las cosas a la hora de comunicarlas, mientras que otra gente de otras carreras, a lo mejor más tipo ADE o así, igual no tienen un entendimiento tan bueno, pero comunican un poco con más confianza o no se preocupan tanto del tercer nivel de detalle versus nosotros. Esto generalizando muchísimo, ¿no? Pero vamos, lo he visto en mí mismo y en algunos asociados que he llevado que son o analistas que son ingenieros de caminos también. A mí me gustaría preguntarte también por la capacidad de presentación, porque al final estáis teniendo una relación muy estrecha con el cliente y le tenéis que presentar y convencer sobre vuestras soluciones. ¿Crees que ahí también debemos mejorar o...? Sí, yo creo que va bastante ligada a la que decía de comunicación en general. A la hora de presentar también impacta un poco. Y bueno, al menos cuando yo hice la carrera, pues presentabas el proyecto fin de carrera y como mucho una optativa o 2 optativas en quinto, un trabajillo, ¿no? Entonces creo que es un área que deberíamos trabajar un poquito más, porque al final puede que tengas hecho un producto súper bueno, pero en este trabajo al menos es como muy importante venderlo bien a la gente de arriba que tampoco tiene mucho tiempo para dedicarte o para entender las cosas. Entonces es muy importante que se lo des como muy masticado y fácil de entender. Y esto a mí fue algo que al principio me costó bastante. Bueno, y aún me cuesta de vez en cuando. Entendido. Y, oye, contadnos algún proyecto interesante o alguno especialmente desafiante en que hayáis participado. Sé que no podéis hablar de ningún cliente en concreto ni de ningún proyecto, pero ¿tenéis algún ejemplo de algo realmente interesante que digas, pues la consultoría vamos, qué atractiva es, ¿no? Que esto es lo mío. ¿Tenéis algún ejemplo o alguna experiencia? Marcelo, sí, Venga, sigues tú pues y luego le paso la pelota a Santiago. perfecto. Pues a mí el que se me viene a la cabeza como un poco más de recuerdo o que más me gusta recordar es uno que hice, fue hace años ya, era poco antes de irme al MBA, desde entonces pues nos llamaron de repente y teníamos que montar un plan para evitar que quebrase en los siguientes meses. Entonces fue como irnos para allí, ir por los pueblos, por algunos pueblos de la costa de Colombia, viendo cómo funcionaban, cómo cobraban, qué problemas había, hacer muchos análisis financieros para ver cómo podían mejorar su cash flow, temas de working capital, impagos, etcétera. Y entonces, bueno, fue muy chulo porque hicimos como un plan como muy cubriendo todas las áreas de la compañía de cómo darle la vuelta a la situación. Hasta ahí vale, interesante, pero ok. Pero bueno, lo más chulo fue que después, cuando terminamos, le dijeron a mis socios, oye, ¿por qué no dejáis a Marcelo aquí para que nos ayude a que esto se ejecute de verdad, ¿no? Y es por lo que me acabé quedando allí como casi un año y me quedé como con la country manager del país, que, vamos, era como la CEO de la empresa allí.
que estaba reuniendo con el ministro de Energía y así me tenía a mí como mano derecha asegurándose que todo funcionaba, ¿no? Entonces era desde ir a ver cómo funcionaban los procesos de cobro ahí a los barrios más pobres del Caribe colombiano hasta ir a reunirme con el ministro de Energía preparándole las presentaciones de por qué deberían cambiar las tarifas y así. Entonces me quedo un poco con ese recuerdo porque al estar allí con ellos pues acabé haciéndome como muy amigo de toda la gente del cliente y fue una experiencia así bastante diferencial. Muy interesante, sobre todo al final el impacto que tienes, ¿no? Que es levantar una empresa. O sea, es una experiencia y además a alto nivel. Pues, bueno, hay no muchas sé. cosas muchísimo más aburridas después, ¿eh? Te podría contar otros Bueno, ya me muchos. imagino que preparar presentaciones no es muy entretenido, ¿no? Pero bueno, estás realmente expuesto, ¿no? A altos directivos, a un proceso de decisión de alto nivel y a nivel ministro casi, ¿no? Preparando cosas para la jefe país. Increíble. Santiago, no sé si lo superas o tienes algún proyecto tan chulo como el de Marcelo. Yo, en cuanto a proyectos, yo la verdad, el proyecto, si hablamos del proyecto más chulo que yo he hecho, y sé si encima lo puedo hablar porque es interno, probablemente destacaría el trabajo que hice, además, uno de los compañeros de piso de Marcelo en su día, con un amigo mío que se llama Luis, trabajando para Generation, que es nuestra iniciativa social, nuestra fundación para ayudar al desempleo juvenil. Entonces, McKinsey hizo un estudio en el que vio que las empresas tenían una necesidad de talento y no estaban encontrando ese talento en el mercado laboral. Y era un resultado que se veía por todo el mundo. Entonces, lo que se montó es centralizar toda nuestra iniciativa social en una fundación que lo que hace es llegar a acuerdos con empresas para identificar las necesidades de talento que tienen y, en base a ello, montar currículums de formación para jóvenes desempleados de larga duración y así poder encontrarles un trabajo ya sponsorizado por ciertas empresas que tienen una necesidad y ayuda a tener un cierto porcentaje asegurado al terminar el curso. Entonces, eso se lanzó en 5 países, en México, la India, Estados Unidos, España y Sudáfrica. Y en España, pues poder montar esa operativa con un amigo en el que básicamente lo que se trataba es de identificar cuáles eran las necesidades y hablar con empresas y ayudar a gente. La verdad es que fue uno de los proyectos más chulos que yo he hecho en mi tiempo en McKinsey. Pues suena también muy bien, es otro tipo de impacto social, pero bueno, muy interesante. A mí me gustaría seguir la conversación cambiando un poco el tema, ¿no? Pensando en aquellos ingenieros que nos están viendo y están valorando un cambio de sector o incluso algún estudiante, siempre hay estudiantes viéndonos en estas charlas, que estén planteándose qué hacer de cara a los próximos años, ¿no? Si se dedican a un sector u a otro y si les llama más uno u otro. Entonces, me gustaría que me contaseis un poco qué tipo de perfiles buscan las consultoras, qué habilidades, bueno, ya hemos hablado de las habilidades de los ingenieros, ¿no? Pero quizás un poco más en concreto, qué buscan en un ingeniero de caminos, ¿no? O sea, cómo se puede destacar para llamarles la atención, qué tipo de formación recomendáis, cómo se entra en una consultora. Nos habéis explicado vuestro caso, pero seguro que tienen políticas muy claras de selección y de cómo puntos de acceso muy claros, ¿no? Estas empresas. Y un poco cómo un ingeniero de caminos recién graduado junior podría entrar en una consultora como una de las 2 más grandes, ¿no? Como Boston o McKinsey. Santiago, ¿tú cómo ves esto? Sí. A ver, lo que buscamos es en prácticamente cualquier rol lo mismo y es, como bien decíamos antes, pues capacidad de trabajar en equipo, capacidad de empuje. Este es un trabajo, creo que no lo hemos mencionado, pero creo que todos lo sabemos, que exige muchas horas y mucho trabajo. Entonces, tiene que ser gente que haya demostrado pues capacidad de alcanzar retos y de marcarse retos y que eso le motive.
gente con capacidad de influencia. Al final, como bien decíamos, vas a estar trabajando y convenciendo a clientes para que sigan tu recomendación y que te ayuden a llegar a ella. Entonces, necesitas tener buenas relaciones personales y luego una buena capacidad de estructuración cuantitativa y de entendimiento conceptual de los problemas. Entonces, eso es un poco las características que yo creo que al final pues todos se valoran en consultoría. En cuanto al punto de entrada, el más sencillo es entrando como junior, que constantemente se están haciendo procesos y ahí pues la preparación en internet hay muchísima información de cómo preparar las entrevistas y es el método más tradicional y más sencillo. Para gente que tenga algo más de experiencia y este cambio también le pueda ser interesante, la posibilidad de hacer un MBA y entrar post-MBA como en el segundo nivel, digamos, de la escalera, creo que es una oportunidad también muy buena. Y luego, al final, pues a día de hoy, como bien decíamos, en el desarrollo de nuevas especializaciones, pues alguien que tenga una especialidad concreta en la que una consultora esté queriendo desarrollarse, pues puede conseguir una entrada en otro punto digamos, de la carrera. Pero esos ya son casos más excepcionales y más a tratar, digamos, uno a uno, con conocimiento, con alguien dentro de la consultoría que pueda estar buscando un perfil como ese. Es decir, si he entendido bien, hay un punto de entrada claro al terminar la escuela o la universidad, en el que, bueno, o quizás unos meses o algún año después, ¿no? En el que dices, pues me interesa entrar en alguna consultora y vamos a iniciar el proceso de selección, que creo que es bastante riguroso, estructurado y duro, ¿no? Porque al final buscáis talento y tendréis que buscar el mejor talento, ¿no? Exacto. Después tenéis uno después del MBA. Si hay gente que va a estudiar el MBA y tiene ahí, pues, las empresas van allí a buscar a asociados o el nivel equivalente en cualquier otra consultora. Y luego hay un tercero que es especialista, ¿no? Lo que es que hay otras alternativas que no están tan tabuladas, en las que ya es un caso más particular. Entonces, puede haber alguien que llegue pues como socio con la intención de desarrollar un sector o puede haber alguien que entre como jefe de proyecto con experiencia en una consultora en otro sitio, pero son ya casos más particulares donde no es tan fácil, digamos, dar un consejo a nadie, porque eso es más una conversación a tener individualmente y conociendo a alguien por si hubiese una necesidad de un perfil así. Y Marcelo, ¿cómo se podría preparar un ingeniero que le interese la consultoría? Pues eso, para los casos que comentábamos como de nivel de entrada más o menos, que es, oye, pues terminando la carrera incluso para poder hacer prácticas un verano o recién terminado para entrar al terminar la carrera o 1 o 2 años más tarde, pues la preparación aquí, lo que decía Santi, esto pones en internet how to prepare for management consulting interviews y te van a aparecer siempre las mismas 3 cosas que al final lo que te requiere pues es un poco de practicar cálculo mental para estar fresco a este nivel y hacer como ejemplos de casos de negocio para ver cómo lo estructurarías, que te dicen, vale, pues, o sea, hay esta empresa que tiene estos problemas, qué cosas mirarías, qué análisis harías y después tienes que hacer algunos análisis y dar unas mini recomendaciones, que es como un proyecto, digamos, concentrado en 30 minutos. Y de esto, pues eso, hay como muchos casos online que sirven para preparar esto. O sea, entiendo que la entrevista es el planteamiento de un problema, de un caso, ¿no? Sí, de hecho, en nuestro caso, yo soy entrevistador y todos los entrevistadores, la entrevista que ponen tiene que estar basada en un proyecto que hayan hecho ellos en la realidad. Entonces, es como una pequeña parte de un proyecto y de un problemilla condensado eso en 30 minutos, ¿no? Lo que pasa que, pues en vez de analizar una base de datos entera, pues haces 4 multiplicaciones, ¿no? Pero un poco el concepto es replicar lo que harías en un proyecto de verdad. Muy bien. Hemos hablado antes de vuestra trayectoria, que yo creo que es muy ilustrativa de la progresión que puede alguien dentro de consultoría esperar, ¿no? Hasta llegar a Engagement Manager o Project Leader o como se llame en alguna de las otras 2 o 3 principales, ¿no? Pero a partir de ahí, ¿qué puede pasar, Marcelo? O sea, ¿qué alternativas, qué salidas tiene un consultor al final? Porque, bueno, muchos de vosotros al final os unís a empresas como directivos, otros siguen como socios. ¿Cuáles son los caminos que suelen tomar los consultores? Pues yo por lo que veo, depende un poco eso, el momento de salida,
Pero digamos, un poco a este nivel, pues hay gente que decide, oye, yo quiero ser socio, quiero desarrollar este cliente y me gustaría quedarme aquí muchos años. Después tienes gente que dices, vale, he aprendido mucho, he hecho el trabajo más de analista, he llevado equipos, pero no me veo como siendo socio. Entonces, como la carrera es bastante rápida, en plan, en 3, 4 años, pues estás ahí ya, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues me quiero cambiar o bien a un cliente, a una posición como de, no sé si directivo, pero un poco de upper management o algo así. Y es gente eso que decide pues irse a empresas de cliente típicas, pues empresas del IBEX 35 o empresas más medianas. Y de ahora también se está poniendo bastante de moda últimamente cambiar a empresas más de tecnología. Tanto gente que se cambia pues a ser el country manager en España de una startup, bueno, de una empresa tecnológica de estas grandes, tipo pues un Airbnb o una de estas, o mucha gente que se pasa a Amazon, Google, Facebook y estas grandes. Hay un poco de todo. Al final, como has hecho trabajos para empresas muy diferentes, sectores distintos, un poco lo que se valora es la capacidad de adaptarse y de resolver problemas un poco de todo tipo. Es un poco, bueno, esa es mi visión. No sé, Santi, ¿qué piensas? Santiago, ¿qué piensas? No, tal cual, es exactamente lo mismo. Al final, decíamos que el proceso de selección es muy duro y que buscas talento. Entonces, eso, pues las empresas también lo saben. Por tanto, las oportunidades que te surgen son muy variadas, porque saben que has pasado por un proceso de selección muy duro y que tienes mucha experiencia en muchos sectores y además si has pasado aquí algún tiempo, pues capacidad de sacrificio de trabajo también saben que tienes que tener porque algo de horas has metido. Entonces, la gente la verdad es que tiene salidas muy variadas y dependen mucho de los intereses de cada uno, o bien al sector en el que estás enfocado por tus clientes o bien a algo más del estilo startup o tecnológico. Creo que son probablemente las dos más comunes ahora. Y por curiosidad, os lo pregunto a los dos, ¿también se da el caso de consultores que deciden a lo mejor unirse y montar una nueva empresa de cero, o sea, emprender? Marcelo. Sí, bueno, de hecho, Santiago y yo tenemos un muy buen amigo en común que es lo que ha hecho después de estar en McKinsey, ha decidido montar su empresa de cero y yo conozco a más casos que han hecho esto también. Es decir, es una vía que está ahí, pero solo para los más atrevidos. Es decir, entiendo que la consultoría es un poco un sello de calidad, ¿no? Ser consultor para una de las principales firmas. Te equipa con las habilidades que necesitan las firmas o las principales empresas y bueno, es relativamente sencillo saltar de una posición más de consejero de estas empresas a estar ya metido en la acción y también incluso pues hay gente que dice, pues tengo una buena idea de negocio, me arriesgo, tengo los recursos y me lo monto, ¿no? Uh-huh. Muy bien. ¿Qué me decís de la movilidad? Porque me imagino, decía Santiago que se trabaja mucho tiempo, trabajáis donde están los clientes al final, ¿no? No Menos a ahora, diario. ¿no? Hasta ahora, ¿no? No, Sí. pero bueno, esperemos superar la crisis actual, ¿no? Pero es muy sacrificado también en términos de viaje y de, no solo de horas, sino de viajes, de reuniones, de moverse por el mundo. Sí, sin duda. O sea, al final creo que también depende mucho del sector en el que trabajes y de tu ámbito de actuación. O sea, como decíamos, es que es una profesión que es tan variada que al final puedes tener clientes de un sector con sedes, digamos, principalmente nacionales o incluso locales en la ciudad en la que estás y tener menos viaje o trabajar para para un sector más pequeñito en el que lo que sirves es a clientes de todo el mundo y entonces te toca viajar a donde estén esos clientes. Y según avanzas y vas teniendo más de un proyecto, si esos proyectos no son en la misma ciudad, es cierto que hay pues una cierta necesidad de viajar casi todas las semanas a los sitios donde tienes equipos haciendo proyectos. Entonces, sí que es una carga que creo que una de las cosas buenas que saldrán de esta situación es que lo de volar para una reunión pues empezará a reducirse porque se ha demostrado que se puede trabajar a distancia
que se puede ser igual de eficiente. Entonces, pues si tienes una reunión de 2 horas en el otro lado del mundo, pues probablemente no te metas 24 horas de avión para llegar hasta allí. Probablemente ahora lo organicemos diferente. Entonces, hasta hoy sí que era una carga importante la de viajar. Así es, ¿no? Y también mucho trabajo, muchas horas en función de lo que te pide el cliente al final y el proyecto. Como son proyectos relativamente cortos, me imagino que tenéis unos plazos muy marcados y como todos los trabajos marcados por plazos, igual que preparar una oferta para una obra, pues tenéis que estar al pie del cañón hasta el último minuto. Exacto. Tal cual, ¿no? Sí, varía mucho por proyectos porque eso, como decíamos antes, también tienes proyectos pues de 3-4 semanas con plazos muy cortos en donde al final acaba siendo muy intenso. A veces hay algún proyecto un poco más largo de estos en los que te quedas más en la parte de implantación que puedes llevar, aunque siga siendo intenso porque tienes tus, no sé, meetings semanales o lo que sea, pero puedes llevar una vida un poco más decente. Entonces yo, vamos, he vivido ambos extremos y hay bastante variabilidad como en todo, pero en general sí que es bastante intenso. Muy bien. Y si os tuvierais que quedar con algo bueno y algo malo del trabajo en la consultoría de estrategia, ¿con qué os quedaríais? Santiago, ¿con qué te quedarías bueno y con qué te quedarías malo? ¿Cuáles son los pros y contras más claros? A ver, yo lo bueno y el mayor pro, sin ninguna duda, sería la gente con la que trabajas. O sea, trabajas con gente de la que aprender cada día que vas a trabajar. Y eso es algo que la verdad es que para mí tiene un valor incalculable. En cuanto a lo peor, pues la verdad es que probablemente me tenga que quedar con ese nivel de, y casi no diría horas, sino de dificultad de controlar tu vida. O sea, al final es cierto que tienes picos, tienes que gestionarlos y entonces eso hace difícil pues tener muy clara, que según vas avanzando vas teniendo mayor control y vas pudiendo gestionar un poco mejor, pero es muy intenso y eso sí que es una cosa que hay que estar dispuesto a vivir. Muy bien. Y Marcelo, en tu caso, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo en tu opinión? A ver, me pone difícil decir algo diferente, Santiago, pero para intentar cambiar un poco, para mí lo bueno es la variedad y esto tanto a nivel eso, de personas, que conoces a mucha gente nueva, que toda ella pues que te aporta mucho, pero eso terminas un proyecto, cambias de equipo, empiezas con otros, terminas con un cliente, empiezas con otro cliente, conoces gente nueva en el proceso, entonces hay como mucha variedad de personas interesantes a las que conoces, pero también variedad de temas, ¿no? Que terminas un proyecto y de repente lo has hecho muy bien y a volver a empezar desde cero otra vez y ya vas perdido de nuevo, ¿no? Entonces, un poco, para mí la variedad es de lo más interesante. Y de aspectos negativos, pues yo creo que un poco sí la intensidad y falta de previsibilidad, que nunca sabes exactamente cómo va a ser la semana o cuándo puede saltar algo que no estaba previsto y de repente pues una tarde en la que tenías montado un plan pueda complicarse, ¿no? Que esto cada vez es menos y cada vez tienes más control, pero vamos, yo aún así estoy lejos de tener control total sobre esto. Muy bien. Pues ya llevamos, yo creo que 1 hora charlando. Yo creo que está siendo muy interesante y me gustaría ya empezar con las preguntas y respuestas, ¿no? Ya que estamos cerca del final, con la sesión de preguntas por parte de los que nos están viendo. Así que os animo a escribir vuestras preguntas en el chat, ¿no? Y yo iré leyéndolas y pasándole las preguntas a Santiago o Marcelo, ¿no? Según vaya viendo las más interesantes. Ya tengo algunas que ya han formulado en la inscripción, de Carlos Bellas y de Iván Pena, ¿no? Carlos Bellas nos pregunta cuáles son las ventajas e inconvenientes de la consultoría, que está más enfocada en proyectos cortos frente a la participación de la estrategia en las empresas a largo plazo, ¿no? O sea, ¿con qué os quedaríais? ¿Con la elaboración de proyectos de estrategia desde el punto de vista de una consultora que aconseja lo que nos estáis contando, aconseja a una empresa sobre qué hacer y luego pasa al siguiente proyecto, ¿no? Y pierde un poco, salvo que se quede en la ejecución, ¿no? Pero pierde un poco la visibilidad frente a estar dentro de una empresa en una función de estrategia? Yo creo que es lo que nos quiere preguntar Carlos. ¿Qué le responderíais? Marcelo. Pues
Sí, yo creo que la ventaja, digamos, de la parte de consultoría es que tienes la oportunidad de, una vez que el problema está, digamos, resuelto, pues pasar al siguiente problema, y esto me parece como chulo desde un punto de vista de eso, de variedad o de reto intelectual. Por otro lado, la ventaja, creo que, de estar en la empresa es que te quedas ahí para ver qué sucede y para ayudar a que suceda, ¿no? Y poder ver los resultados y que, vamos, que sucedan en la realidad y que no se queden en un Excel o en una presentación de PowerPoint. El impacto. Y Santiago, ¿tú Yo, la piensas lo verdad, mismo? bueno, yo lo que diría es que como junior probablemente tienes la posibilidad de participar en muchos proyectos de estrategia de alto nivel en consultoría, que es más difícil ser partícipe de un proyecto estratégico a largo plazo fuera. Entonces, te da al principio, creo que es una de las mayores ventajas de la consultoría. Y a largo plazo, creo que al final lo que es difícil ver es que no pierdes ese componente a largo plazo. Según vas desarrollando una relación con un cliente a más largo plazo, tú empiezas a ser partícipe de esa estrategia a largo plazo y internamente, según avanzas en la carrera, tú tienes una estrategia interna como compañía, como consultoría, como consultora en la que participas. Entonces, no necesariamente está reñido el participar en proyectos a corto plazo estratégicos en terceros con participar de la estrategia a largo plazo interna de la compañía. Es decir, es posible. Bien. Iván Pena nos pregunta, ¿cómo te prepararías para dar el salto desde el conocimiento técnico de una carrera de ingeniero hacia una más transversal como es la consultoría? Bueno, yo creo que es algo que hemos tratado en parte, ¿no? O sea, ¿cómo te preparas siendo ingeniero para entrar en consultoría? Pues me imagino que es preparándote los procesos de selección, ¿no? Y empezar a tirar por ahí. Sí, Correcto, ¿no? probablemente esa es la mejor manera de prepararse, pero creo que a la hora de empezar no se te exigen ningún tipo de conocimiento específico que tú tengas que preparar. Digamos que el conocimiento que tienes técnico se va a valorar y lo que va es a darse forma a tu manera de pensar y a aprovechar tu manera de pensar y tu trabajo para que sea más transversal, pero no tienes que adaptar digamos, nada en particular de tu manera de ser. Sí, Muy además bien. de esto, tampoco tienes que adquirir conocimientos de económicas, finanzas o así, digamos, en los casos que haces no hay conceptos de estos, o si los hay, te los explicarán en el momento y no se espera que sepas qué es un cash flow o absolutamente nada. Entonces, es más prepararse los procesos o los casos para acostumbrarse a la manera esta de pensar o ser capaz de estructurar un problema pues muy rápido, ¿no? Un poco de práctica siempre ayuda, pero no tienes que adquirir ningún tipo de conocimiento específico. Bueno, por lo que decís es algo que un ingeniero ya casi lleva de base, ¿no? Al salir de la carrera, ¿no? Es quizás el mejor momento cuando mejor nos funcionan los engranajes y para resolver problemas y bueno, que te pongan a prueba y pasar el proceso. Tengo otra pregunta y esta es para Marcelo, de Antonio Casal. Yo creo que esta va con intención. Nos pregunta Antonio si no tienes el gusanillo ya que llevas trabajando en muchos proyectos para otras empresas, ¿no? Si no tienes el gusanillo de montar tu propia empresa, ¿no? O emprender o participar de una startup, me imagino que va por ahí. ¿Qué nos dices, Marcelo? ¿Te pica el gusanillo? Bueno, pues aquí, como muy bien sabe Antonio, hace 2 años y medio, mientras estaba en el máster, le ayudé un poco a él y a su equipo a montar la startup Liftopic y la verdad que fue una experiencia súper chula. Entonces yo creo que, vamos, es un gusanillo que está ahí, que un día que gane mucha fuerza, pues igual sucede en la realidad o montando algo o volviendo con el equipo de Liftopic. Bueno, yo creo que sería estupendo. Pero bueno, a ver lo que depara el futuro, me imagino. Os hago otra pregunta que me pasa Iván, y es que, bueno, hemos hablado sobre todo de vuestros proyectos viéndolo desde el punto de vista de la empresa privada, ¿no? Casi todos los proyectos son para empresas, bueno, de las principales del mundo, ¿no? Del IBEX o allá donde sea. ¿Habéis trabajado alguna vez en proyectos para el sector público o es algo habitual dentro de la consultoría? Santiago, ¿también son clientes habituales? Sí, yo he hecho algún proyecto para el sector público y de hecho,
o sea, ahora mismo con la situación actual se ha trabajado mucho en muchos países en apoyar a gobiernos para, digamos, afrontar esta situación actual. Creo que lo frecuente o infrecuente que es depende mucho de cada oficina y cada país. El gobierno local, pues hay sitios en los que está más acostumbrado a trabajar con consultores y por tanto es muy habitual hacer proyectos en el sector público, y hay otros sitios en que no es habitual y no se hacen tantos proyectos de estrategia a nivel público. Marcelo, ¿lo mismo en Boston? Sí, mi experiencia un poco lo mismo. Yo hice un par de proyectos para el sector público. La verdad que me parecieron súper interesantes y me parece como que tienen casi más significado que los del sector privado, pero como bien dice Santiago, bueno, y de las distintas oficinas en las que he estado, ¿no? He visto que hay países que están muy acostumbrados a trabajar con consultoras, yo creo que sobre todo los países más anglosajones, y otros que lo hacen un poco más de manera puntual. Bueno, y me imagino también que depende del peso que tenga el sector público en una determinada economía en un país, ¿no? O sea, no solo de lo acostumbrados que están, sino si la empresa, imagínate, Marcelo, que la empresa eléctrica en Colombia es pública, pues estarías trabajando para una empresa del Estado, ¿no? Muy bien. Pues no me entra ninguna otra pregunta, con lo cual os animo, ya estamos casi al final, os animo a que lances alguna más. Os voy a hacer una mía y va al hilo de lo que decía Santiago, que con esta situación estáis colaborando con algún gobierno pues para afrontarla de la mejor manera posible. ¿Cómo estáis afrontando la crisis actual del coronavirus? O sea, ¿puedes contarnos algo? Ya sé que en detalles no te puedes meter, pero ¿estáis ayudando en algún aspecto a algún país o alguna administración a resolver el problema que tenemos entre manos? A nivel global estamos trabajando tanto con empresas como con organismos públicos en múltiples aspectos relacionados a esta situación tan nueva. Nosotros, yo hay algo de lo que sí que puedo hablar porque ha sido más público y se ha compartido, pero por ejemplo, yo he estado trabajando con un grupo de gente en Europa para organizar webinars parecidos a este en el sector del retail, que es en el que yo estoy enfocado, es dando nuestra perspectiva de cómo gestionar esta situación durante las primeras semanas en las que la situación estaba desarrollándose. Y eso se hacía totalmente abierto, enviado a todos nuestros clientes y no clientes, pues de manera completamente gratuita, por intentar ayudar en la medida de lo posible a ese sector con nuestro conocimiento, intentando aportar en la medida en la que pudiésemos. También se están haciendo proyectos en los que alguien nos contrata para atajar un problema concreto y hacemos proyectos dedicados para el tema del COVID. Es un tema que, evidentemente, como decíamos antes, nosotros intentamos resolver o ayudar a resolver los problemas que más preocupan a los líderes empresariales y pues en los últimos meses ha sido el mayor quebradero de cabeza para la gran mayoría de las empresas del mundo. Y Marcelo, en tu caso también estáis muy volcados con aportar soluciones, con intentar ayudar. Sí, pues nosotros un poco también eso, desde países en los que se está trabajando muy directamente con el gobierno, por ejemplo, que se hizo público, pues con el gobierno de Australia para montar una aplicación y un sistema de traquear los contagios y quién estuvo cerca de quién para intentar como automatizar este proceso. Estos son como proyectos más directamente con los ministerios de Sanidad que se hicieron en algunos países, y después también con las empresas, pues organizando un poco pues eso, como conference calls tipo esta, dando nuestras perspectivas sobre distintos sectores, y ahora que estoy enfocado en la parte más de tecnología, pues para empresas de todo tipo, para sus como Chief Technology Officers, qué cosas deberían hacer o qué cosas deberían tener cuidado ahora mismo para adaptarse lo más rápido posible al nuevo escenario de COVID. Entonces yo creo que todos estamos muy metidos en eso, incluso en los proyectos concretos que estamos haciendo, todos tienen una componente de este tema y de esta nueva normalidad. Muy bien. Bueno, pues veo que no entran muchas preguntas, con lo cual aprovecho para haceros yo otra.
¿Cómo de fácil es subir realmente en una consultora y llegar a... O sea, ¿hasta dónde se puede llegar? Puedes llegar a ser socio, pero habrá distintos niveles de socio también, ¿no? O sea, ¿me podéis contar si un junior puede llegar a ser el gerente de Boston o de McKinsey? Marcelo, si Pues quieres aquí sigues. en Boston decimos que nos diferenciamos un poco de McKinsey en que un socio, un voto y todos los socios son iguales en teoría. Pero bueno, no sé hasta qué punto es cierto. Pero sí, al final, tal como funciona es que una vez que si te va bien y tienes buenas relaciones con clientes, lo estás haciendo bien, pues puedes llegar a socio y después, digamos, entre los 1000 socios que hay en el mundo, pues básicamente se reúnen cada, no sé, 4 o 5 años, unos se presentan para ser como el CEO y cada uno vota y el que más votos saque, pues puede llegar a ser el CEO de todo esto. O sea, que hay un poco de política también, ¿no? Creo que Lo intuyo. un poco bastante, sí, ¿no? Y en McKinsey, Santiago, ¿es Tres fácil cuartos de llegar lo a ser el CEO? 3/4 de lo mismo. Creo que política hay en toda organización. Creo que es al final, le llamamos política, son relaciones humanas y tener gente que te apoya y que apuesta por ti. Y eso se necesita en cualquier organización. Pero sí, la progresión es desde junior, cada 2, 3 años hay una progresión en la que se valora pues la conveniencia de dar paso al siguiente nivel o no, y cualquiera puede llegar a socio. Nosotros hay un nivel por encima que es socio senior a los 5 o 6 años de ser socio, y la mayoría de los que están ahí han entrado como junior, o sea, no hay mejor ejemplo que ese. Y a nivel mundial, pues bueno, también ahí lo que tiene es la complejidad del tamaño que tiene la oficina local y que, por tanto, probablemente para llegar a un puesto como director a nivel mundial necesitas tener una exposición y una visibilidad internacional muy relevante y haber trabajado con gente fuera y que te valoren fuera, pero sí, creo que totalmente factible, una cuestión de esfuerzo, tiempo y capacidades personales. Bien, Santiago, comentabas que cada 2 o 3 años se produce una decisión que es promocionar, me imagino, y me imagino que esta decisión es doble, es decir, es por parte de cada uno que dice, bueno, la consultoría es lo mío, quiero seguir, quiero promocionar o quiero probar otras cosas, ¿no? Y por parte de la empresa, pues me imagino que intentarán seleccionar el mejor talento y ven que la mejor solución para un trabajador pues es a lo mejor buscar otra salida. ¿Facilitan la salida? Me imagino que a medida que subes es más habitual salir, ¿no? O sea, salir a una empresa como un directivo, en una posición, bueno, ya que tienes cierta experiencia a lo mejor en un sector o con unas determinadas empresas que quieran al final captarte, ¿no? Y desarrollar para ellas lo que ya estabas haciendo como consultor. ¿Nos puedes explicar un poco cómo es eso? Sí, o sea, a ver, no va tan relacionado al proceso de promoción, yo creo. O sea, al final, la evaluación de si tú quieres seguir o quieres irte, creo que casi todos la hacemos casi cada año. O sea, al final esto es una cuestión en la que pues, tienes que tener la motivación para seguir tirando hacia adelante y asegurarte de que, bueno, que sigues aprendiendo, sigues con el mismo entusiasmo y el mismo interés y sigues con ganas de seguir aquí. Frente a otras oportunidades que puedan surgir en otros sitios. Y en el momento en el que decidas salir, pues al final sí que puede haber algún tipo de colaboración, pero no a nivel institucional, digamos, más casi a nivel personal. O sea, es gente con la que llevas trabajando 10 años, que conocen a gente, que puede tener unas necesidades de un perfil parecido al tuyo. Y entonces, si tú con alguien que es tu mentor o con quien tienes una relación, le dices que has decidido que tu camino va a ir por otro sitio y él conoce de alguien que puede usar un perfil como el tuyo, pues es natural que, digamos, te eche una mano y ponga ese contacto en marcha. La evaluación es un tema del sistema de progresión que en las consultoras creo que a nivel generalizado no se considera que el quedarte en una posición durante mucho tiempo sea beneficioso, o tienes el potencial para seguir subiendo
o no lo tienes. Entonces, esa decisión cada 2 o 3 años es vinculante. Eso bien, no vemos el potencial para que sigas creciendo y, por tanto, creemos que deberías de buscarte otro camino, o bien ascender y seguir creciendo dentro de la compañía, en el que en todo momento tienes la sensación de ir un poco por delante de lo que tú estás cómodo, porque en el momento en el que realmente dices, ya he entendido cómo funciona esto y este puesto lo tengo controlado, entonces es cuando ellos también lo ven, que lo tienes controlado y dicen, vale, pues entonces toma un poquito más. Y ese es el ritmo de cada 2 o 3 años estar constantemente aprendiendo y creciendo dentro de la casa. Bien, me quedo un poco con tu parte última, y que esa red que desarrolláis, esa red de contactos a través de vuestros compañeros, a través de vuestros clientes, al final os facilita, ¿no?, buscar otras alternativas. Es así, ¿no? Marcelo, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto? ¿Parecido? Sí, no, es muy similar. No es que haya como un proceso súper estructurado de, venga, os vamos a colocar aquí o allí, pero eso, has coincidido con clientes o has coincidido con unos que eran tus gerentes en su día y que se han ido a otra empresa, y cuando saben que tú a lo mejor estás buscando otras opciones, pues hablas con ellos, que al final son como un poco tus mentores. Entonces yo creo que se produce un poco de una manera natural y va ligado al hecho de eso, de que hayas hecho tantos proyectos y coincido con tanta gente diversa, que al final tienes una red bastante amplia que pues te ayuda un poco a buscar opciones en el caso de que decidas salir. Muy bien, pues tengo una última pregunta. Esta es de Carlos Bellas. Nos pregunta, y esto es para que os vendáis, ya os lo adelanto. Nos pregunta cuál es la diferencia o el valor añadido que aporta McKinsey o Boston, digo estas porque es donde estáis, con respecto a otras empresas que están entrando en la consultoría de estrategia, ¿no? Las grandes compañías de accounting firm, y otras que se están metiendo con áreas de management consulting, de consultoría de estrategia, ¿no? ¿Qué valor aporta Boston o McKinsey comparado con estas nuevas empresas, con estos nuevos competidores al final? ¿Y dónde está el value for money, dice Carlos? ¿Dónde está o sea, si la diferencia que aportáis vale la pena? Cualquiera. La Santiago, te la patata dejo caliente esta, para venga. cualquiera. Venga, pues Santiago, cuéntanos, ¿qué aporta cualquiera de las dos? ¿Dónde crees que aportáis la diferencia? Es una pregunta muy compleja, yo sobre todo en la que es muy difícil responder, porque yo solo he trabajado para una de ellas. Entonces no puedo comparar en absoluto con lo que ofrecen el resto, porque ni han trabajado para mí ni he trabajado para ellas. Entonces no he tenido ningún tipo de interacción con ellas profesionalmente. Entonces hablo desde la absoluta ignorancia de lo que ofrecen estas otras consultoras. Pero lo que sí sé es lo que ofrece la nuestra. Entonces, para alguien que empieza a ofrecer una red global e internacional del nivel de la que estábamos hablando anteriormente, con la cantidad de expertos en cada tema, en cada lugar del mundo, pues es un reto claramente significativo, que creo que al final es probablemente lo que sea el principal punto de diferenciación que yo puedo entender conceptualmente. Además, pues tenemos una experiencia de años haciendo esto, una cantidad de gente que lo lleva haciendo también mucho tiempo y unas no sé cómo decirlo, al final incluso las relaciones que has construido, pero eso no sé hasta qué punto es diferencial. O sea, al final cada uno va a aportar ciertas cosas. Creo que nosotros, la red internacional de contactos y de expertos, es un valor ultra diferencial, y el perfil de la gente que está dentro, que creo que al final pues llevan años contratando a gente de este perfil, y por tanto tienen una masa crítica muy grande. Pero no puedo comparar con las otras. Por lo tanto, yo hablo de las cosas positivas que veo en mi compañía, en este caso. Bueno, me quedo con que me dices que es la gente al final, ¿no? Que tenéis por medio mundo, no, por todo el mundo, y todo lo que saben. Y Marcelo, ¿qué me cuentas de Boston? Bueno, pues un poco, yo tampoco tengo experiencia con otras
Y lo que sí que me sorprende de Boston, y McKinsey supongo que será parecido, es ligado a lo que decía Santiago, es la escala global que te permite tener acceso a muchos expertos y que es muy probable que alguien haya hecho cosas parecidas o que sepa mucho de este tema en concreto. Por lo tanto, no tienes como que, aunque hagas todas las soluciones muy adaptadas al cliente, digamos, es como que has hecho más asignaturas antes, ¿no? O has hecho más problemas preparándote para el examen. Dado, bueno, por un tema de escala y por un tema de estos perfiles y muchos perfiles de estos durante muchos años. Pero vamos, esto tema a tema a lo mejor sí que podría decir como por sector a sector porque hay tenemos este expertise o este expertise, pero en líneas generales diría que es eso, pero un poco desde la ignorancia también. Muy bien, pues Marcelo, Santiago, muchísimas gracias. Ya llevamos 1:20 hablando, muy a gusto. Yo creo que a todos los que nos han visto les ha quedado claro lo que es la consultoría de estrategia y en qué consiste vuestro trabajo. Espero que algunos que estén pues, valorando cambios de sector o qué hacer con su carrera, pues por lo menos le hayáis dado un punto de información sobre qué puede esperar siendo consultor. La verdad, vuestras trayectorias son brillantes, ¿no? Sois un buen ejemplo y me imagino también un buen ejemplo de que con esfuerzo o capacidad pues se puede uno desarrollar perfectamente en ese sector de consultoría de estrategia que ofrece muy buenas oportunidades. Dentro de ella, oportunidades para conocer otros sectores ajenos a los de construcción, ingeniería, más ligados a nuestra profesión, pero igualmente interesantes, y también salidas profesionales. O sea, es una buena... Me quedo con que es una buena carrera profesional, ¿no? Si uno quiere optar por ella. Nada más. Gracias al Colegio de Ingenieros de Caminos por darnos la oportunidad de estar aquí 1:30 hablando y a los que nos estáis viendo por vuestro interés y vamos, y por seguirnos en esta charla que ya es la quinta de la serie. La semana que viene hablaremos del sector asegurador con Adela Coladas, que creo que ha estado en algún momento también viéndonos. Y por favor, cubrid la encuesta que el colegio os enviará en unos minutos, si no lo ha hecho ya, para que nos contéis qué ha funcionado, qué no ha funcionado, cómo podemos mejorar. Y sin más, doy paso a Francisco y me despido de Santiago y de Marcelo. Santiago, muchas gracias por dedicarnos 1:30 larga de tu tiempo. Y Marcelo, también gracias a ti por estar aquí con nosotros compartiendo tu experiencia. Nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, Marcelo. Francisco. Bueno, ya pues es solo despedirme, dar las gracias, Santiago y Marcelo, voy a ti, Miguel Ángel, y a todos los que habéis estado. Espero que haya cubierto las expectativas, yo pienso que muy sobradamente. Y sabéis que, pues, como os dijo antes Miguel Ángel, nos vemos el jueves que viene a esta hora con Adela. Muy bien, pues encantado y hasta luego a todos.